Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar ahí como siempre, ¿eh? Como siempre, yo agradezco la cantidad de gente con la expectativa, con las ganas, cómo se comunican entre ustedes respecto a todo esto que son las ideas de la libertad, la democracia, la república, el Estado de Derecho, esto que está tan en juego, esta enorme guerra, ¿no? Esta guerra que ya no solo es cultural, que es espiritual, es filosófica, es una guerra civilizatoria que se está librando a nivel planetario y por supuesto que en nuestro país, en nuestro querido país, la República Oriental del Uruguay. Y para ello también contamos con un especialista en estos temas, con un periodista de mucha data en todo esto, con muchos años de trayectoria en la cobertura de los temas geopolíticos, de política internacional, como lo es Julio Martino, desde España, a quien agradezco un montón que esté con nosotros, porque es un lujo conversar con él, incluso las repercusiones que vamos viendo, Julio, después de las conversaciones que tenemos contigo. Yo le llamo conversaciones porque creo que estamos como entre amigos conversando estos temas, pero sé que son informes que vos nos brindás y reportes con análisis en lo que está sucediendo hoy por hoy en Europa, a nivel geopolítico, este cambio del orden mundial. Y quería tratar contigo el tema del estrecho de Hormuz. Y para eso quiero encabezar un poco el asunto, digamos que para que tengan idea, todos los que nos siguen, de qué se trata esto del estrecho de Hormuz, por qué ese conflicto, por qué ahora se destrabó, el tema del combustible, por qué subió tanto el combustible. Bueno, en verdad esto viene de larga data. Sabés que en operaciones quirúrgicas hubo ofensivas a gran escala entre Israel y Estados Unidos que descabezaron la cúpula militar del régimen iraní, que es el régimen llamado del Ayatollah o de los Quds, que es un régimen chiita, teocrático, que proviene de aquella revolución del año 1979, que derroca al régimen anterior, que era un régimen persa, más democrático, de Reza Pahlavi. Los generales y comandantes en jefe del Estado, que tienen como autoridad máxima a la autoridad religiosa, bueno, fueron descabezados en aquel año. Por ejemplo, el hecho histórico más relevante, Julio, fue el general Qasem Soleimani, ¿te acordás? En el 2020, de parte de Estados Unidos. No sé si te acordás que fue un misil que fue directo a una limusina donde él iba y ahí lo liquidaron. Posteriormente, ataques israelíes en Damasco, que eliminaron a figuras como Mohamed Reza Zahedi, que fue el jefe de las fuerzas Quds para Siria y el Líbano. Hoy, el ejército de Israel sigue peleando junto al ejército del Líbano en esa zona, desmantelando ejércitos de fuerzas Quds y del Hezbollah, que es un grupo armado, terrorista y político originario del Líbano. El segundo mando también fue destruido, es decir, eliminado, Mohamed Adi Aji Rahimi. Asesores de inteligencia y enlaces dicen que los bombarderos fueron específicos en Siria y se confirmó la muerte de jefes de inteligencia como el Ayatollah Omidbar, por ejemplo, junto a múltiples oficiales de rango medio encargados del suministro de armas muy estratégicas a las milicias aliadas. Miramos todos los operativos que se fueron sucediendo. Las bajas militares han sido enormes. Se habla de 1.000 a 1.400 agentes Quds, es decir, agentes de inteligencia. ¿Saben lo que quiere decir Quds? Quds quiere decir ir hacia Jerusalén. Así que tenemos que pensar cuál es el cometido de estos movimientos, qué es lo que pretenden. Pretenden tomar Jerusalén, pretenden tomar Israel, eliminar Israel y a todo el mundo occidental, porque ellos están en una especie de entifada de guerra santa, planteando precisamente la colonización de Medio Oriente en principio, de parte de este régimen de Irán, que ya colapsó, Julio. Creo que ya colapsó. Totalmente de acuerdo. Mira, fíjate, Rubén, bueno, antes que nada, un saludo a la audiencia, ¿verdad? Y el gusto de estar acá compartiendo estos comentarios que, como bien dices tú, parecen más en rueda de amigos que en un plan frío y sin sentimiento. Acá tenemos mucho sentimiento en todo lo que está sucediendo, porque no podemos escapar a Claro, nuestras emociones. O sea, claro. vivimos intensamente, vívidamente el momento histórico que está viviendo la humanidad. Mm. Efectivamente, hay una gran farsa en estos momentos. Ahora se estaba pasando acá por todas las cadenas la firma del Tratado de la Paz de Versalles. No sé por qué se le ocurrió a Donald Trump Mm. firmar en Versalles, ¿verdad? Sí, Eh, no me da buena espina que sea.
en Mm. Versalles, ¿sabes? Porque Sí. Versalles fue Ah, de muy mala suerte para Europa, porque el Tratado del ¿te acordás? 18 de Versalles, que marcó la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, provocó la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho más terrible que la primera, ¿verdad? Pues Se dice ojalá que no haya, se dice que fue uno de los grandes factores causales del nazismo, ¿no? Porque por las malas condiciones claro, la que queda por ese tratado, Alemania. Sí, claro, fue ahogada Alemania, fue dejada en claro, una situación de imposibilidad de desarrollo, claro, reducida a la miseria, claro. un pueblo con orgullo y con el desarrollo intelectual, cultural e histórico de Alemania. Sí, Muy lamentablemente lo que sucedió fue el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. ¿Y sí. para qué la vamos a comentar, verdad? No, Un sin duda. desastre Sí, un la desastre. historia de la humanidad. Sí. Entonces, como consecuencia de ese tratado que se acaba de firmar ahora ahí con Macron como testigo oficial y simultáneamente en Teherán, aparentemente empezó un proceso de paz que debe durar 60 días, ¿verdad, Rubén? Y Sí, que en 60 días debe ratificarse, que de aquí a sí, 60 días no debería cobrarse ningún tipo de impuesto por el paso de los buques por el estrecho de Hormuz, que a exacto. los 60 días tendrían que regular los estados que son límites que limitan con el estrecho de Hormuz si va a haber o no un impuesto de paso y que además obliga a Irán a que no va a desarrollar armas nucleares. Se comprometió definitivamente Irán a Mm. que no va a desarrollar armas nucleares. Claro que no es creíble Irán porque Irán no Te iba escucha a nada te iba menos. a preguntar eso. ¿Vos le creés? Te iba a decir, ¿vos le creés eso? No, nada, ni una Claro, palabra, claro, claro, ninguna claro, palabra, no. claro. Irán no tiene ningún tipo de ética y moral hacia Occidente porque desprecia a Sí. Occidente y no lo considera a su altura. Y Vos en sabés que, consecuencia puede hacer. vos sabés que ese es un punto de discordia que tiene Netanyahu, ¿no? Con Trump. Ahí es donde está, vamos a hablarlo entre amigos, está recaliente, ¿no? Se manifestó que no considera que sea estratégico porque ya los conocen. Claro, es evidente que los israelíes conocen de qué están hablando y están por dentro del tema, y Trump y los americanos no conocen. Esto es una constante histórica que se ha dado respecto a la conducta de Estados Unidos en estos temas, como pasó con Irak, ¿te acordás? Que al final les costó muchísimo sacar la situación adelante, esos 7 años de ocupación, que al final se les volvió en contra cuando el caso del grupo Baas y Saddam Hussein. No fue fácil. ¿Por qué? Por Un error desconocimiento, por errores terrible ahí de estratégicos. Irán. Sí, 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 sí. Pero Error bueno, de la inteligencia norteamericana que desmanteló el ejército iraquí, después sin fuentes de ingreso a cientos de miles de soldados iraquíes que fueron el germen de nacimiento del Estado Islámico exacto, que provocó desastre en Medio Oriente hasta la actualidad. exacto. El caso de Irán, esperemos que con una vigilancia adecuada y con una presión permanente no se repita, pero no, Claro, claro que no se le puede creer a Irán. claro. Lo que sí es cierto que acá, por más que Estados Unidos y Israel sean aliados en esta Sí, guerra, tienen intereses distintos y voy a decirte por qué. Si sí, bien el interés común de derrotar a Irán los unió para el ataque a Irán, la necesidad de parar la guerra es de diferente tenor estratégico y táctico para uno y otro, porque Israel quisiera terminar el trabajo y Estados Unidos necesita imperiosamente parar la guerra por la interna dentro de los Estados Unidos. claro, Porque Donald Trump lamentablemente no solo pelea estas guerras hacia afuera en el mundo, no es solo el paraguas que está permitiendo en América, en Iberoamérica, este renacer de llegada de una nueva derecha que está enterrando a los comunistas, derrotando las lesiones, es fundamental la presencia psicológica, social, cultural, política y hasta militar de los Estados Unidos para amparar esta victoria. La claro, izquierda se había hecho muy fuerte en claro, América, ¿verdad? sin Pero duda. el gran problema de Estados Unidos, el de Donald Trump, es el Partido Demócrata, la interna de los Estados Unidos Eh, y la necesidad de sostenerse en el poder más allá del año del vencimiento del gobierno de Donald Trump. Es decir, que el gobierno de Donald Trump tenga perspectiva de heredero, sea con claro, Marco Rubio, sea con otro político, pero sí. que el proyecto trumpista continúe. Y para Es que el una proyecto guerra, trumpista es continúe, una guerra geopolítica por un lado, en lo geoestratégico, en lo geopolítico, en lo geomilitar, y por otro lado una guerra electoral en la interna de Estados Unidos, porque es un país democrático, como dice Julio Martino, y bueno, está también ahora todo esto supeditado a la supervivencia electoral del Partido Republicano. No se sabe qué puede pasar. Lógico, claro, es porque así. yo me hago una hipótesis, ¿no? Ahora nosotros, acá quieren pintar los iraníes como que ganaron la guerra, tú acabas de hacer una pequeña descripción de lo que han sido las pérdidas iraníes, o sea, Mm, desapareció el poder de la Guardia Revolucionaria, sí, desapareció la Fuerza Aérea iraní, desapareció la Marina israelí,
fueron destruidas 50 bases de la Guardia Revolucionaria, fueron descabezados los líderes de todo Irán en todos los ámbitos, militar, político. Más de Se 2000, destruyó. más de 2.500 bases militares estratégicas destruyeron. Destruyeron bases de enriquecimiento de Señor. uranio por todos lados. Sí, ni que hablar, claro. No, fue brutal. O sea, el aplastamiento militar de Irán es irreversible a mediano plazo. Pero claro, si Irán deja de ser vigilado, o sea, deja de ser supervisado, volverá a las andadas. Claro. Entonces, yo lo que la hipótesis que te hago, y le hago a los oyentes para que la mediten, que este proyecto trumpista, que parece que está muy identificado con Trump tiene certificado de corta duración, tiene 80 años, le quedan 2 años de gobierno. Sí. El periodo de Trump pasará. Entonces Sí. la pregunta que nos debemos hacer es, ¿se imaginan? Pero ¿se imaginan los países del cono sur que ahora están logrando gobiernos de derecha, como es el caso de Perú, Chile, Argentina? Sí. El domingo en Colombia, si Dios quiere, gane Abelardo de la Espriella, en octubre gane Bolsonaro en Brasil. Sí. Este periodo con un partido demócrata que venga vengativo a restaurar sus políticas sobre el continente sur. ¿Y qué pasaría con un Irán que sabe de las debilidades y del entreguismo de los demócratas para cumplir estos pactos si no estuviera un fuerte gobierno republicano en los Estados Unidos? ¿Qué pasaría con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, que tiene procesos que parece que ya son de extinción? Sí. Si se reviviera o se reavivara la llama del Partido Demócrata. Cuba, dice toda la historiografía política, analiza que Cuba fue sostenida por Venezuela, el petróleo de Venezuela, que antes era lo Venezuela. No, Cuba existió pura y exclusivamente gracias al Partido Demócrata en los Estados Unidos. El régimen comunista de Cuba es porque el Partido Demócrata de los Estados Unidos lo permitió. Sí. No hay otro análisis político para considerar acá. Sí. Lo que ha hecho Venezuela, lo que ha hecho cualquiera para ayudar a Cuba ha sido porque el consentimiento de los demócratas lo permitió. Imagínense. ¿Te acordás cuando Barack Obama había abierto toda la línea de negocios y había abierto inversiones también para Cuba, por ejemplo? Fue y se abrazó con Raúl Castro. Claro. Sabiendo perfectamente que fue el que ordenó, porque ya lo sabía en ese momento, que ordenó el asesinato de los aviones de Hermanos al Rescate, que eran aviones pacíficos, civiles, tripulados por cubanos americanos, ciudadanos norteamericanos que ayudaban a las personas, a los balseros que vivían de Cuba a orientarse y a llegar a las costas norteamericanas y fueron derribados por aviones de combate de Cuba por orden de Raúl Castro. Y Obama fue y lo abrazó. Sí. Se abrazó. Sí. Y te agrego algo importante acá, que la gente lo tiene que saber. Cuba, además, también está subvencionada por el Hezbollah y por los dineros blanqueados del Libyan Canadian Bank. Porque Hezbollah de la década del 60 entrena en Cuba, tiene campos de concentración y tienen redes estratégicas. Y por ahí también pasa el fentanilo y por ahí pasa la droga que se produce precisamente en Siria y el Líbano, que es lo que hoy está luchando Israel, que están desmantelando a todas esas guardias revolucionarias y grupos terroristas del Líbano, que tienen conexión con el norte de África y van hacia precisamente Cuba. Y ni que hablar el periodo anterior de todo lo que le bancó la Unión Soviética, ¿no? Obvio. Entonces, el cuentito del bloqueo. Claro. Volviendo al inicio de lo que te estábamos diciendo, los intereses opuestos o que difieren. Claro, Israel quiere aprovechar un momento, una coyuntura militar que nunca se había dado, donde el rival eterno que quiere exterminar al Estado de Israel está casi contra el piso para terminar el trabajo. Y Donald Trump se ve en la imperiosa necesidad de terminar esta guerra ya para evitar que se debiliten sus posiciones, sobre todo para la elección de medio mandato que va a ser en noviembre, y tener un tiempo de fuelle hasta noviembre que le permita reactivar ciertas políticas en lo interno y en lo internacional también, sobre todo hacia Cuba y hacia Venezuela. Y en el tema económico, que fíjate, y uno de los temas que parece una tontería, pero ahí es está fundamental. Ahí está el tema. El amor o el odio de muchos ciudadanos de los Estados Unidos está de cuánto le vale el galón de gasolina cuando lo va a comprar a una estación de servicio en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos la gente vive del auto, no hay transporte público. No. En los grandes espacios, en las grandes ciudades de los Estados Unidos, si tú no tienes auto, te mueres de hambre porque no pueden ir a trabajar. Entonces, imagínate hasta qué punto la gasolina y el precio de la gasolina incide en el bolsillo del ciudadano norteamericano y en su irritabilidad política hacia quien no se lo pone al alcance. Entonces, claro, había que abrir Hormuz, Rubén. Claro. Entonces, ahora, ¿quién convence a Netanyahu? Porque los roces son muy duros,
de que sí, tiene que dar esta pausa a Trump o no se la tiene que dar. Entonces estamos en este tire y afloje que yo no me voy a poner ni en un lado ni en el otro. Pero fíjate, mm, el Banco Central Europeo, tú sabrás que subió las tasas de interés, las sí, subió en sí, 25 puntos básicos, el 11 de junio, pues subió sí, de un punto 25%, subió a 2,40 la tasa de interés. Lo sí. que pasa es que se quiere frenar la inflación que provocó la suba del petróleo y del gas. Y O claro, sea, tienen el claro, miedo de ese efecto de segunda vuelta, que la subida del petróleo y el gas trae como consecuencia la suba de los servicios, de los alimentos, y que eso provoca más inflación, que es lo Julio, que se quiere Julio, proteger. Julio acá, está bueno aclarar al público. Julio acá está diciendo que hay un efecto acá, que es un efecto, digamos, colateral de esta guerra y lo que pasó en el Estrecho de Hormuz, que es la suba del combustible. Subió el combustible a nivel mundial y los países europeos subieron el combustible, como dice Julio, pero a su vez subieron las tasas de interés. Entonces ahora se desploma el precio del petróleo, se desplomó en un 25%, están $79 el barril Brent, por ejemplo, ahora, pero resulta que las tasas de interés suben, ¿para qué? Para estimular al ahorro y queda caro el combustible. ¿Por qué? Por lo que dice Julio, por el efecto segunda vuelta, le llaman los economistas, que es el efecto inercial, porque al haber subido el petróleo, todo lo que se produce con petróleo, bueno, ahora incrementó. Es decir, hubo inflación, incrementó el precio. Entonces hay un efecto inercial que hay que contener, que esto no baja automáticamente, dicen ellos. Y por otro lado, un mercado que está invirtiendo demasiado en inteligencia artificial y las empresas no se están volcando a la inversión, a requerir más empleados, sino que están internamente encapsuladas en la inversión de la innovación tecnológica en esa carrera por la inteligencia artificial. Dos factores que encarecen la vida de la Unión Europea, también de los Estados Unidos, en esta crisis petrolera. Lo quería aclarar porque es importante este tema. Y bueno, se va a dar, dicen, el efecto segunda vuelta, suben las tasas de interés, no se sabe qué va a pasar con eso. Y otra cosa que te quiero agregar, Julio, que nadie lo está diciendo. El más grande perjudicado por este colapso del estrecho de Hormuz es China. ¿Por qué? Porque China compra el 80-82% del petróleo barato que le enviaba a Irán por ese estrecho de Hormuz, más el gas y todo lo que sabemos que el petróleo después produce. La industria china automotriz y la industria petrolera china están al borde del colapso, dicen informes de distintas agencias de inteligencia independientes a nivel internacional, incluso agencias importantes, y también el informe del Banco Central de China dice que está complicada la situación de la economía china, que viste que son expertos en no divulgar demasiado lo que le sucede. Pero China metió mano ahí también en lo del estrecho de Hormuz. Dio ciertas señales como para que eso se liberara, porque está siendo la gran perjudicada, en verdad. Lo cual a mí, te soy sincero, no me cierra lo del incremento del combustible, porque el 80% de ese combustible lo compra China. Pero ¿qué sucede? Tiene un efecto rebote. China produce, con ese dumping, produce barato. Produce automóviles más baratos, tecnología más barata, y ahora no puede hacerlo. Entonces, creo yo que precaviéndose de todo eso, también alzan el precio del combustible en Europa y ahora quieren estimular al ahorro con las altas tasas de interés, 2,27, ¿no? Al 3% más o menos. Fíjate, Rubén, que tocas un tema muy, pero muy, muy interesante, muy importante de todo este conflicto. Primero que nada, fíjate que se ha querido hacer una caricatura de Donald Trump, no sé si eso está sucediendo en la prensa en Uruguay, acá en España lo hacen sistemáticamente, Mm. donde muestran a Donald Trump como un aventurero que tiene ocurrencias, hoy se le ocurre tal cosa, mañana se le ocurre tal otra, y así va la política de los Estados Unidos saliendo adelante. Pero fíjate que los golpes directos sobre Venezuela e Irán fueron muy bien planificados y muy bien pensados. No era Claro, solo de tener la posibilidad de que Irán tuviera la capacidad nuclear, no era solo detener el tráfico de drogas y de fentanilo desde Venezuela, era también bloquear la posibilidad, era ponerle una soga en el cuello a China, claro, lo cual se hizo, claro. y desplazar a China de áreas de, por eso tan importante es que se consolide el proyecto dentro de los Estados Unidos, porque una derrota de este proyecto sería un retorno de China sentando sus reales sobre Occidente como lo venía haciendo, y Exacto, como no ha dejado de hacerlo por otra parte, exacto, pero que exacto. con una restricción mucho más grande. Y fíjate, la posibilidad de que Estados Unidos haya logrado bloquear el suministro de China provocó una crisis interna dentro de la industria china
terrible. Incluso muchas industrias automovilísticas, muchas empresas de automóviles están a punto de la quiebra, Sí, porque claro, no pueden sostenerse. exacto. Yo recuerdo que hace poco una entrevista a Donald Trump le dijeron, pero señor presidente, ¿por qué si nosotros tenemos petróleo, dijo el periodista, Sí. Estados Unidos tiene petróleo suficiente para autoabastecerse? Mm. Le dijo, ¿qué nos importa que el estrecho de Hormuz esté bloqueado y que otros países no puedan acceder al petróleo? ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? ¿Por qué se encarece el petróleo dentro de los Estados Unidos? Pues el periodista fue desnudado por su falta de conocimiento de lo que es el sistema capitalista Claro, de libre empresa. Estados Unidos no puede bloquear el precio del petróleo de las empresas norteamericanas ni evitar que quieran ganar más porque hay un movimiento de alza del petróleo. Van a claro. querer ganar más porque el leitmotiv de existencia del capitalismo es la acumulación de capital y ganar dinero, no está vinculado al éxito político de un presidente o de un país o de un sector. Tiene Exacto. su propia ley, su propia dinámica, y si Trump bloqueara por ley el aumento de los precios del petróleo, del combustible en los Estados Unidos, estaría quebrando las bases del capitalismo dentro de los Estados Unidos y haciéndose un gol en contra de tamaño Total, gigantesco. Entonces, se lo totalmente. explicó Donald Trump, que parece tan tonto y de tonto no tiene un pelo. No, no Por tiene algo pelo. es millonario y ha logrado todo lo que ha logrado. No. Entonces, evidentemente Trump necesitaba un, una pausa. Mm. Esa pausa también le va a permitir, y eso espero, esa prometida visita al Caribe que dijo y prometió, dijo, ¿no? Sí, Cuando sí, terminemos con Irán, sí, pasaremos a visitar. sí, 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 Las, sí. este, las promesas que están hechas están vinculadas a que Estados Unidos va a actuar de manera decisiva para que caiga el régimen comunista de Cuba. Eso sería la frutilla en la torta de este momento histórico de Iberoamérica, porque determinaría la derrota del fetiche ideológico internacional de los últimos 70 años de la izquierda latinoamericana. Un fetiche ideológico que ha envenenado la vida de la sociedad de nuestros países, que ha engañado a centenares de miles de muchachos nuestros, que se le ha llenado la cabeza de estupideces Sí, y de supuestos mitos de heroicos guerrilleros que sí, nos han jodido la vida a todos los países, que han provocado el enfrentamiento en nuestros países, que han provocado conflictos con un grupo de iluminados que se pensó que esa revolución cubana era trasplantable y lo intentó la revolución cubana en nuestro país. Así que qué importante sería, por favor, sí, 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 sin que duda. Netanyahu le diera esa pausa a Estados Unidos, que Donald Trump hiciera la visita que prometió y que esa visita en el Caribe provoque de una vez por todas, de una vez por todas la caída de la tiranía comunista de Cuba. El estrecho de Hormuz está abierto, va a estar Julio, abierto por 60 por días. 60 días, sí. Julio, se nos va yendo el Zoom, pero es muy importante lo que estás diciendo porque lo que plantea es un plan estratégico global que está haciendo el gobierno de Donald Trump y ha tocado los puntos neurálgicos de influencia de China en nuestra civilización. Porque no es solo el Estrecho de Hormuz, como dice Julio, es el Caribe, es Cuba, es la financiación de regímenes como el de Venezuela, al que le llevaba el petróleo prácticamente gratis, porque se endeudó muchísimo con China y le estaba llevando el petróleo. China no puede sacar más petróleo ahora de Venezuela. ¿Por qué? Porque están las industrias norteamericanas privadas que fueron aquellas confiscadas por el régimen chavista. Entonces, tenemos que tener, como dice Julio, esta visión global. No, no es un loquito que está haciendo cualquier cosa. Además, no es solo Trump. Esto es un plan organizado de parte de la Casa Blanca, de esta administración Trump, con el gobierno del Partido Republicano, conjuntamente con sus asesores, con sus especialistas, con sus asesores en geopolítica, en geoestrategia, y vamos viendo que se ha logrado no solo ya neutralizar, sino desarticular puntos neurálgicos de influencia china a nivel occidental y a nivel planetario. Porque detrás de todo este jueguito de la influencia cubana, de esta rediviva ideología comunista cubana, Foro de San Pablo, está China financiando estas cosas. Está China detrás de que el dólar no sirve, de que no hay que dolarizar. Está China con los BRICS haciéndole la guerra financiera al patrón de la economía mundial. ¿Cómo vamos a atacar al dólar si el dólar es la medida patrón desde el consenso de Washington? Es ignorancia, como dice Julio, del punto de vista de la economía, de los movimientos de la economía, las reglas de la economía y especialmente de la economía de mercado, de la economía capitalista. El precio del petróleo sube, como dice Julio, porque las empresas ven que tienen que subir el petróleo. ¿Por qué? Porque está inestable, porque el mercado internacional está inestable.
Groenlandia, paró toda la situación de Groenlandia, se filtraban los barcos, hay bases militares, se descubrieron bases militares rusas y chinas en Groenlandia, se descubría que pasaban barcos petroleros a llevarle petróleo a Cuba, financiaban a Cuba con petróleo que le llevaban también desde Venezuela barcos rusos. ¿Cuántos barcos tiraron? ¿Cuántos barcos paralizaron? Ya nos olvidamos de esas cosas, ¿te acordás, Julio? ¿Cuántos barcos fueron interrumpidos rusos? Que daban las noticias de que eran capturados por todas las tripulaciones marítimas de Estados Unidos ahí en el Caribe. Hay mucho acá, ¿eh? No se agota esto en Hormuz, no se agota en Israel contra Irán, Irán contra Israel. Es un contexto complejo. Son tres socios, no olvidemos: Irán, el grupo de la Ayatollah, los Quds, con Rusia, el régimen de Putin, que parece que está escondido en el Kremlin, China y Corea del Norte. Es ese eje que está jugando sucio por todos lados contra nuestro mundo, y lamentablemente nuevas generaciones van tomando ese relato, con sus agencias de prensa, su guerra informativa, la cadena Al Jazeera trabajando fuertemente en Europa. Hay mucha cosa, muchísimo. Es una guerra informativa, es una guerra económica, es una guerra financiera, es una guerra tecnológica y también es una guerra de territorios, es una guerra de invasión como la que vimos lamentablemente en el 2023, con aquella terrible invasión a Israel que no debemos olvidar. Vamos a seguir, si te parece, Julio, se nos va el Zoom. Te dejo las palabras finales, el cierre de la nota, pero te quería decir que de los agentes Quds, por ejemplo, los informes de varias agencias, inclusive informes de la propia Al Jazeera, hablan de 1.000 a 1.400 agentes que fueron abatidos por el Mossad. No es poca cosa. Efectivamente, el poder de selectivo y de precisión quirúrgica de Israel ha sido decisiva para la derrota. Sí. Ha sido una derrota aplastante la que Sí. sufrió. Si bien Estados Unidos hizo lo macro, los bombardeos en lo macro, los bombardeos masivos, el complemento israelí en lo quirúrgico fue brutal. Yo me quedo con algo que te escuché incluso a ti en algún programa. Este proceso que estamos viviendo, esta situación que estamos viviendo en estos momentos, tiene una debilidad, un talón de Aquiles. Y tú lo decías en un programa, ¿no? El Partido Demócrata se volvió marxista, el Partido Demócrata, y el gran talón de Occidente, fíjate que ya no digo de Estados Unidos, el gran talón de Occidente se llama Partido Demócrata de los Estados Unidos, que puede tirar abajo todo esto, que puede volver a traernos la pesadilla que era la época de Biden, puede volver a traernos un Irán hacia la bomba nuclear, una China fortalecida, salvar a Cuba, resucitar a Venezuela y volvernos a hundir en las políticas del Foro de San Pablo en Iberoamérica. Por eso es importante que se consolide el proyecto de Trump, que las elecciones de medio mandato tenga el tiempo de tener un respiro y pueda tener un éxito. Sin duda. Eso es la necesidad ahora, ¿verdad? Es así, es la necesidad inmediata en este proceso, sí, es esa etapa que se tiene que consumar. ¿Te parece seguimos en la próxima, Julio, con estos temas? Es enorme. Con un gran gusto, Rubén, y un saludo a la audiencia, y aquí estamos para seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias, querido amigo. Julio Martino, conversando con nosotros desde España, un especialista en estos temas. Por supuesto, te darás cuenta que hay muchísimo para continuar con este enorme tema de la geopolítica y este aparente renacimiento de las democracias occidentales, esta reivindicación de la libertad ante esta hegemonía lamentablemente marxista, ya declarativamente socialista, a nivel de un plan global que se va debilitando paulatinamente. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?